Están viendo el noticiero Periscopio Político, una nueva emisión. Bienvenidos al noticiero periscopiopolítico.com.co, una nueva emisión. Tenemos importantes noticias como la resolución del Gobierno Nacional donde se declara zona ambiental a la Sabana de Bogotá. Como segunda noticia tenemos el segundo Consejo de Ministros televisado por parte del presidente Gustavo Petro. Igualmente, vamos a escuchar la opinión del doctor Carlos Fernando Vargas sobre la aprobación de la reforma de salud en la plenaria de la Cámara. Bienvenidos. Y la noticia en esta oportunidad la tenemos por el lado ambiental y se da por el proyecto de resolución donde se declara humedal y áreas de especial importancia ambiental, zonas estratégicas de la ciudad, y por eso el alcalde Carlos Fernando Galán pidió su retiro. La ley no es una opción. La Constitución no es una opción, la jurisprudencia de la Corte no es una opción, es de obligatorio cumplimiento. Y este gobierno parece no entenderlo. Lo que están presentando como una consulta para que la ciudadanía pueda participar no es otra cosa que el cumplimiento legal que tienen que hacer cuando se expide cualquier acto administrativo de carácter general. No estamos hablando de un proceso colectivo de construcción de una resolución que tiene implicaciones muy significativas para el desarrollo de la región, para proyectos estratégicos, para la vivienda, para la misma protección del medio ambiente y para la garantía del agua en este territorio y también para el acceso, por ejemplo, a energía en este territorio. Yo arranco por decir que le solicitamos al Ministerio de Ambiente que retire este proyecto de resolución, que no lo expida y que lo retire y que se abra un proceso de diálogo que sí cumpla la ley, que sí tenga en cuenta a los entes territoriales, que sí tenga en cuenta a Bogotá, a los municipios, a la gobernación, que sí tenga en cuenta a la ciudadanía. Por su lado, la saliente ministra de Ambiente, Susana Mohammad, explicó. Queremos aquí aclarar mitos y verdades de esta discusión pública que debe llevarse con la mayor altura y sobre todo con el rigor y sustento jurídico y técnico. Lo primero que hay que decir es que el Ministerio de Ambiente tiene la competencia para definir determinaciones ambientales sobre la Sabana de Bogotá, porque la sabana fue declarada por la Ley 99 del 93 como ecosistema de interés nacional, cuya vocación principal es la agrícola y forestal. Segundo, se ha dicho que los lineamientos ambientales van a frenar obras para el desarrollo de Bogotá, porque ese fue precisamente el vademecum de obras que mostró el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Falso, los lineamientos no detienen esas obras y si hay que hacer claridad por mala interpretación de la resolución, para eso la resolución está ahora para comentarios. Tercero, se ha dicho que estos lineamientos son un freno al desarrollo. Por el contrario, los lineamientos que se vuelven determinantes para los planes de ordenamiento territorial busca proteger el suelo fértil, las aguas, los bosques que todavía le quedan a la sabana para recuperar su capacidad hídrica y recuperar su regulación ambiental. No podemos dar una discusión a espaldas de la realidad de un año de racionamiento de agua y pensar que podemos seguir haciendo el desarrollo como si nada estuviera pasando. Pero eso no quiere decir que no se pueda lograr un equilibrio y un desarrollo sostenible en la sabana de Bogotá, y por eso estos lineamientos que... Y el que entró a terciar en esta polémica fue el exalcalde Enrique Peñalosa. Petro y su ministra o exministra Mohammad quieren dejar a los ciudadanos sin vivienda, sin movilidad, sin transporte, sin electricidad, con estos falsos ambientalismos. Este proyecto de resolución del gobierno nacional vuelve a repetir lo que Petro hizo en la alcaldía, que también hizo Claudia López, de bloquear la construcción de vivienda al norte de Bogotá. Lo que hace es subir los precios de la tierra y obligar a mucha gente que hubiera querido vivir en Bogotá a que tengan que ir a vivir a Soacha o a otros municipios. Y mientras llueve por estos días en la ciudad de Bogotá, ya se habla sobre la posibilidad de que se levante el racionamiento de agua en el mes de abril. Así lo dijo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.
Y se llevó a cabo el segundo Consejo de Ministros televisado por parte del presidente Gustavo Petro, y la polémica en esta oportunidad fue por el tiempo extenso, pero veamos lo que dice Julio Sánchez Cristo, director de la W Radio. ¿Cuánto cuesta la locución presidencial, Consejo de Ministros a los canales privados? Se calcula que anoche costó más de 700 millones de pesos. La pauta. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a repetir todas las semanas? 700 millones de pesos a la semana perderían los privados. Ahora tenemos una entrevista de Juan Carlos Martínez, director de TNN Políticas desde el Congreso de la República. Adelante, Juan Carlos. Aquí, TNN Mundo, Congreso de Colombia. En marzo del próximo año, la población del país suramericano ya estará participando en la elección del nuevo Senado y la Cámara de Representantes. El miércoles, el Senado eligió la Comisión de Vigilancia Electoral para el próximo año. ¿Cuáles van a ser las funciones? Les preguntamos al presidente de esta célula legislativa, Antonio Sabaraín. Pues nuestras funciones son esas: vigilancia y seguimiento al proceso electoral, que mañana se instala una agenda en la Registraduría Nacional del Estado Civil con el registrador y los presidentes de las comisiones de vigilancia, tanto de Senado, de Cámara, y los miembros de esas comisiones, donde estaremos informando sobre todos los avances que se van dando con respecto a este proceso electoral que conlleva a elección del Congreso de la República, Senado y Cámara en marzo del 2026 y a Presidencia de la República, primera vuelta en mayo, y si hay segunda vuelta en junio del 2026. Como miembro de la Cámara Alta del Parlamento colombiano, ¿cuáles son las condiciones que está presentando su país para las elecciones del año 2026? Yo pienso que eso de contera, todo el mundo sabe que el grave problema por el que está atravesando el país para llevar unos comicios que sean transparentes, que se le brinde a la gente la oportunidad de salir a votar, es garantizar la seguridad y el orden público. Hay muchos municipios del país donde las personas están recibiendo hostigamiento por parte de fuerzas al margen de la ley, que de pronto van a impedir que se salga a cumplir con ese ejercicio democrático, o de pronto van a querer incidir a favor de algunos partidos políticos. Es un comportamiento que siempre ha vivido el país suramericano. ¿Esta vez tampoco ha cambiado? No, ese comportamiento sí lo ha vivido el país suramericano, pero hacía muchos años, bastantes periodos electorales o procesos electorales donde se podían hacer elecciones libres. En este momento, como está planteado el panorama de orden público en el país, las elecciones no son tan libres. Esperemos que las fuerzas del orden, que las fuerzas militares y que las fuerzas de policía logren el control territorial para que pueda haber elecciones libres, que es por lo que nosotros vamos a propender. ¿Qué significado tiene la renuncia y aceptación del magistrado del Consejo Electoral, César Urduy, hoy en el Congreso Pleno? No, el Congreso hizo lo que debía hacer, tenía que aceptarle la renuncia al magistrado Urduy, además porque si no se la aceptaban, el magistrado Urduy tranquilamente podía llegar. Tenía dos alternativas para mí. Una, hoy, informar al Consejo Nacional Electoral que se habían pasado ya los 30 días de la presentación de su renuncia y que él, pues, se iba del cargo sin que se configurara abandono del cargo. Y la otra, si quería seguir en el Consejo Nacional Electoral, pues venía y retiraba la renuncia de la presidencia del Senado de la República y ya. Eso era todo lo que podía pasar. ¿Usted va a aspirar nuevamente al Congreso? Claro que sí, estaremos aspirando para las elecciones del 2026 con el propósito de sacar la votación más alta en el Partido Cambio Radical. ¿En qué Cámara? En la Cámara Alta. Muchas gracias a Antonio Sabaraín, presidente de la Comisión de Vigilancia Electoral en Colombia. Desde el Capitolio de Bogotá, para TNN News, canal de la política mundial, Juan Carlos Martínez, periodismo político puro, 42 años.
Ahora continuamos con el doctor Carlos Fernando Vargas, médico general, quien tiene una opinión sobre la reforma a la salud, la reforma aprobada en la plenaria de la Cámara. Ahora sigue para el Senado de la República. Pasó la reforma a la salud su segundo debate en la Cámara de Representantes. Triste y lamentable noticia para todos los colombianos. Una reforma a la salud que no cuenta con aval fiscal, imposible que lo tenga en un gobierno que tiene un déficit fiscal de no sé cuántos puntos del Producto Interno Bruto, déficit generado por su propio despilfarro, déficit generado por la destrucción de Ecopetrol. Pero además de eso, lo más triste es que no encontramos cuál es la motivación para destruir un sistema que lleva 30 años existiendo y hay que buscar la motivación, encontrarla en cada uno de los actores. En el gobierno nacional, su motivación es el deseo de establecer un sistema anacrónico, vetusto y fracasado en el mundo, el socialismo. En nuestro flamante ministro del Interior, Armando Benedetti, ¿será que hay alguien en Colombia que crea que las motivaciones de Armando Benedetti son altruistas? ¿Que está pensando en los ancianos? ¿Que está pensando en los pacientes de cáncer? Seguramente que no, las motivaciones de Armando Benedetti son la politiquería, los cargos, el poder. Y por otra parte, nuestro Congreso, ¿cuál es su motivación? La peor de todas. La motivación es la corrupción, la repartija, el clientelismo, los ministerios. Si queremos saber cómo va a funcionar el sistema de salud, ya lo sabemos, ya tenemos el ejemplo del sistema creado por el ministro de Salud y por FECODE, quienes entre ambos crearon el Plan Piloto de Salud. Estas fueron las noticias más importantes de esta emisión y nos encontramos dentro de 8 días. No se les olvide seguirme en mi canal de YouTube.